columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y ahora sí, hoy entramos en un nuevo libro, el libro de Hebreos. Y antes de entrar en el texto inicial que vamos a leer, yo había dicho que empezaran a leerse los versículos del 1 al 4, porque empezaríamos a trabajar esos versículos, aunque algún hermano ya me comentó que se leyó todo el libro para empezar a meditar en cada capítulo, cada párrafo, cada parte, y me parece excelente, ya pues leer las palabras que vamos a ir analizando poco a poco. Sin embargo, cuando yo empecé a preparar el mensaje de Hebreos 1, del 1 al 4, que será el primer mensaje que estaré dando, decidí hacer otra cosa y he cambiado los planes. La semana que viene daré Hebreos del 1 al 4. Y hoy lo que voy a hacer es una introducción. Me gustaría que hoy tuviéramos una imagen general de todo lo que vamos a ver. Vamos a hablar del autor, la época, el destinatario. Vamos a hablar de los temas más importantes que se tratarán. Vamos a tener esa idea, para que hoy tengamos una idea de todo lo que veremos en el libro y luego a partir de la semana que viene ya ir desde el primer capítulo, versículo a versículo. Pero me deseaba que hoy tuviéramos un panorama general. Es como que hoy veremos, a partir del martes vamos a ir como un minero en busca de oro en hebreo. Vamos a ir poquito a poco, desmenuzando cada palabra, cada coma, y hoy vamos a hacer como una vista panorámica, como si nos diéramos un viaje en helicóptero por encima del libro y veremos qué se repite más, qué palabras aparecen más, qué son más importantes, qué se puede destacar más, para que así tengamos una idea del tema, sobre todo que se va a tratar, y ahí luego el martes podamos profundizar un poco. Aún así, vamos a empezar con esa lectura. Hebreos 1, del 1 al 4, empezaremos leyendo este texto. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Una cosa que es interesante en este inicio es que en el inicio ya presenta al protagonista del libro. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros siempre estudiamos, sabemos y conocemos que toda la Biblia tiene un tema central. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Jesús. Jesús es el centro de la Escritura. Génesis habla de Cristo. Éxodo apunta a Cristo. Levítico, la ley, apunta a Cristo. Deuteronomio apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta al Rey Jesús, al Señor Jesús. David nos hace ver a un rey mayor. Sansón nos hace ver a un juez y un libertador infalible y mucho más poderoso. Moisés nos hace ver a un salvador, a un redentor, a un libertador mucho mayor. Todo apunta a Jesús. Pero el libro de Hebreos, a pesar de ser parte de la Escritura y también apuntar a Cristo, el libro de Hebreos no solo apunta a Cristo, sino que Cristo es el protagonista claro. Cristo es lo más excelente. Cristo es lo más grande, Cristo es lo más glorioso, lo más majestuoso, y Hebreos se va a encargar de dejar claro eso. Toda la Biblia apunta a Cristo, pero el libro de Hebreos exalta directamente en cada capítulo a Cristo por encima de todas las cosas. Y hay algo bueno que veremos más profundamente el martes, pero hay algo bonito en el principio de este libro, del libro de Hebreos, y es que empieza diciendo: Dios habiendo hablado. Y yo quiero parar ahí un segundo, porque aunque eso lo analizaré el próximo martes, hay algo bonito en esto. Nuestro Dios ha hablado. Hermano, tenemos un Dios que habla.
No tenemos un Dios de madera, no tenemos un Dios egipcio que simplemente se adora pero no se comunica con la creación, porque toda la vida la gente que se ha inventado a lo largo de la historia diferentes dioses, son dioses que crean, son dioses que adoran, son dioses que veneran, son dioses que les presentan ofrendas, pero dioses que luego no tienen trato con aquellos que los adoran. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios ha hablado. Y como veremos, no solo ha hablado en el pasado a través de los profetas, sino que en el último tiempo siguió hablando y lo hizo para terminar con la perfecta revelación a través de su Hijo. Tenemos un Dios que habla. Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios a través de los profetas, ¿dónde está escrita ahora? En la Biblia. Nos damos cuenta que la revelación de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, ¿dónde está escrito? En la Biblia. ¿Y quiénes siguieron reproduciendo las enseñanzas de Jesucristo? Los apóstoles. ¿Y dónde están esas enseñanzas? Entonces, hermano, déjame decirte una cosa. Dios ha hablado, pero la voz de Dios está en la Biblia, no en otras fuentes. No busques un medium, no busques un mediador entre tú y el Señor que te hable de parte del Señor. Dios ha hablado y ha hablado en su palabra. Ha hablado en la Escritura. Como alguien dijo una vez muy bien, si quieres oír la voz de Dios, abre tu Biblia. Y si la quieres oír de forma audible, lee la Biblia en voz alta. Porque la Biblia es Dios hablando. Es Dios hablando. Vamos entonces al libro. La primera cosa cuando leemos un libro es preguntarnos quién lo ha escrito. Yo recibo un libro y quiero saber de dónde viene. ¿Quién ha escrito esto? No podemos aceptar palabras de cualquiera. No podemos aceptar cualquier carta que nos llega hablando de Dios y bueno, pues está bien, esto habla de Dios, pues me sirve. Es importante conocer al autor, ¿verdad? Es importante saber quién lo ha escrito. Normalmente cuando leemos las cartas de Pablo, ¿qué encontramos? Yo, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol. Y vemos esto, vemos a Juan presentándose en sus cartas, vemos a los autores diciendo yo soy fulano y traigo este mensaje. Pero tenemos un problema con el autor de Hebreos, que no se presenta. Así que la primera cosa que vamos a decir del libro es que no sabemos quién lo ha escrito. Vamos bien, ¿eh? Va bien la cosa. El autor de Hebreos es anónimo, es desconocido. Hay muchos debates, dependiendo los comentarios que leas de Hebreos, dependiendo el libro que leas de Hebreos, dependiendo al pastor o al teólogo que escuches de Hebreos, algunos apuestan por uno, algunos apuestan por otro. La gran mayoría se sigue decantando por uno. Pablo. ¿Por qué se decantan mucho por Pablo? Primero, a Pablo le gusta el lenguaje de atletas, de carrera. En la carta a los Corintios lo vemos y en otras cartas también. ¿Recuerdan en 2 de Timoteo? He corrido, he terminado la carrera. A los Corintios también habla como de una carrera. Y en Hebreos hay una escena en que dice, teniendo a nuestro alrededor gran nube de testigos, prosigamos, corramos con paciencia. Entonces, muchas veces ese lenguaje aparece en las palabras de Pablo. Hay otras enseñanzas en Hebreos que son muy parecidas al lenguaje de Pablo, pero tenemos un problema, y es que en todas las cartas de Pablo, Pablo se presenta. Pablo nunca escribe una carta anónima, y a pesar de que el lenguaje parece paulino, la realidad es que Pablo no se presenta. Podemos sospechar que fuera de Pablo, pero no podemos garantizar que es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo también tuvo discípulos. Y cuando uno aprende de un maestro, normalmente su manera de expresarse, su manera de enseñar, puede ser muy similar a la de su maestro. Si yo cojo una persona de la calle que no sabe nada, la pongo a mi lado y le hablo del Señor y le enseño y ve cómo predico, mi manera de predicar, esa persona que no ha visto a otra persona, que ha aprendido conmigo, probablemente sus formas, su contenido, sus expresiones sean muy parecidas a las mías. Por eso hay muchas personas que no se decantan por Pablo, sino que algunos se decantan por Lucas, otros se decantan por alguien que fue también muy cercano a Pablo mucho tiempo, que es Bernabé. Algunos se decantan por alguien que incluso estuvo en prisión con Pablo, que es Silas. Pero la realidad es que no sabemos si fue Pablo, no sabemos si fue Silas, no sabemos si fue Timoteo, no sabemos si fue Apolos. Aunque algunos comentaristas
hablan que puede haber sido él. Yo lo descarto, luego diré el por qué. Porque se habla de la carta, en la carta se habla de Timoteo, se hace alusión a Timoteo y se hace alusión como si fuera otra persona. Entonces es dudoso que él mismo escriba haciendo alusión de él en otro término. Pero no sabemos quién es. Pero hay una cosa que sí sabemos. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Hay una cosa que sí sé, es palabra de Dios. Hay una cosa que sí sé, ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Hay una cosa que sí sé, es parte de los libros que conocemos como el canon bíblico. Libros que consideramos inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Así que, a pesar de que no sabemos su autor más directo, su autoría humana, sabemos algo. Es palabra de Dios. Es inspirado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, eso nos da la confianza de poder leerlo y recibirlo con seguridad y con fe. Segunda cosa que nos preguntamos cuando leemos un libro. El autor, vamos mal, no lo sabemos. La segunda cosa que me gustaría comentar es la fecha. ¿Cuándo se escribió este libro? Porque probablemente si este libro me lo hubieran dado la semana pasada, igual no le haría mucho caso. Si alguien llega mañana a la iglesia, nos trae un sobre, carta de Dios a la iglesia caminando por fe, igual dudaríamos un poquito. Pero es importante conocer la fecha de un libro. El libro de Hebreos se entiende que fue escrito entre el 64 y 65 después de Cristo. ¿Y por qué? Pues hay ciertas cosas que dice el libro, además de todo el trabajo que han hecho los historiadores. Hay ciertas cosas que el propio libro dice que nos pueden situar en una época en particular. En primer lugar, el libro se centra en un contexto de una persecución cristiana muy intensa. El libro de Hebreos está escrito de una manera que deja claro que los cristianos están siendo muy perseguidos, muy perseguidos. Y es algo interesante. ¿Sabías tú que los enemigos número uno de Roma nunca fueron principalmente los judíos, sino los cristianos? Cuando la iglesia empieza a levantarse, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, la iglesia del Señor empieza a crecer, los cristianos se vuelven los enemigos número uno de Roma, de los judíos, porque muchos judíos vivían su fe y aparte complacían a Roma, a las normas de Roma, al emperador, le rendían cuentas, menos un grupo que se llamaban celotes, que esas personas eran muy intensas en el sentido de guardar su patria, guardar su fe, guardar su zona, su región, su área, y peleaban con Roma, hacían actos pues casi de terrorismo, intentaban quemar cosas, matar soldados, cuando venía un batallón o venía algún emperador o venía, algún dirigente político, intentaban asaltarlos, matarlos. Era un grupo judío más radical. Pero los judíos normalmente, el Sanedrín y todo este grupo, acababan rindiéndose un poco para tener paz en su fe. Pero los cristianos no se rendían a Nerón, no se rendían al emperador. Por eso no ves muchos judíos en el Coliseo, pero ves cristianos. Ves cristianos. Y había una fuerte persecución. Y es posible que fuera en el tiempo de Nerón, el cual fue el emperador de Roma entre el 13 de octubre del 54 después de Cristo al 9 de junio del 68 después de Cristo. Mira que dice, por ejemplo, Hebreos 13:3. Acordaos de los presos. Si te llama a recordar a los presos, acordarte de los presos, lo hace en un término presente. No acordaos de los que estuvieron presos. Eso está escrito de una manera presente. Acordaos de los que ahora están en la cárcel. Acordaos de los que están ahí, como si estuvierais con ellos, como si estuvierais presos con ellos. ¿Y qué más? Y de los maltratados. Era una expresión que se refería a las personas que sufrían por causa de la fe, latigazos, eran apedreados. Entonces dice, acordaos de los presos, acordaos de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Así que es un contexto de mucha persecución, gente presa por la fe, gente maltratada por la fe. Otra cosa que sabemos del libro de Hebreos es que Clemente, un hombre muy conocido entre los cristianos, habló y citó el libro de Hebreos en el 95 después de Cristo, por lo tanto ya estaba ahí.
Si lo cita en el 95 después de Cristo es que él ya lo conocía, él ya lo había leído, él ya había tenido ese texto en sus manos, por lo tanto es previo al 95 después de Cristo. Como veremos además en otro texto después, hay una cosa interesante y es que Timoteo está vivo en aquel momento. Porque Timoteo veremos en un texto que recién ha sido liberado de la prisión. Y hay otra cosa que nos hace ser más escuetos todavía en la fecha, y es el hecho que los sacrificios hechos por los judíos, los sacrificios de corderos y todos esos sacrificios se dejaron de hacer el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo. Quizá alguno de vosotros pensaba que todavía estaban haciendo holocaustos, pero el año 70, o sea, todo lo que veis de holocaustos, sacrificios, ofrendas, un cordero por esto, un cordero por aquello, eso terminó el 70 después de Cristo. Pero mira este texto, Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Mira qué dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. El tono de este texto es presente. Está hablando de alguien que recibe eso de Dios, como lo recibió Aarón. ¿A qué se refiere? Al sacerdocio levítico. Entonces están habiendo sacrificios en aquel momento. Cuando Hebreos se escribe todavía hay un sacerdocio levítico, todavía hay gente que está haciendo sacrificios, porque está escrito como algo que está pasando. Entonces, persecución. Clemente lo cita en el 95. Vamos para atrás, los sacrificios acaban en el 70. Y dicen que habían sacrificios en aquel momento, entonces previo a que se hayan acabado. Pues todos esos datos, la historia de los documentos y todos esos datos apuntan siempre de manera aproximada 64 y 65 después de Cristo. 64 y 65 después de Cristo. Pero ojo, todas las fechas, cuando vayáis a estudiar estas cosas, veréis que pone aprox. Igual que el Antiguo Testamento. Tú puedes encontrar en Google ¿cuándo se escribió Jeremías? Pero todo te pondrá aproximado. ¿Por qué? Porque no pusieron fecha. Tampoco les costaba tanto, ¿no? Podían haber puesto ahí más o menos qué día era, qué tiempo hacía. Hoy es un día nublado de marzo. Pero más o menos esa fecha, 64, 65 después de Cristo. Otra cosa importante, antes de llegar a la siguiente, que es los destinatarios, es el contexto inmediato. El contexto inmediato. ¿Qué se está viviendo en aquel entonces? Primero hemos hablado de una fuerte persecución cristiana. Pero ¿qué hay? En primer lugar, estamos en un contexto de una cultura que aceptaba el judaísmo, pero rechazaba el cristianismo. En ese contexto en el que vivimos, Roma está tranquila con los judíos, porque los judíos no le están suponiendo un problema a Roma. Los judíos no le están diciendo a la gente que nadie se debe doblar ante el emperador. Los judíos no le están diciendo a la gente que solo hay un señor y no es el emperador. Así que los judíos no están teniendo en aquel entonces problemas con Roma. Es más, en aquel entonces judíos se mantenían en el alto cargo porque todos sabían que seguían haciendo negocios con Roma, cediendo a muchas cosas de Roma, teniendo muchos vínculos con Roma. Es en plan, mira, vamos a invadiros, somos un gran ejército, si queréis que nos llevemos bien tenéis que pagarnos tributo y aceptar nuestras normas. Y los líderes judíos tuvieron una decisión, entiendo que por miedo y por buscar la paz en el pueblo, y era someterse al yugo de Roma y no suponerles un problema, porque si no sabían que les cortarían la cabeza. Sin embargo, se levanta un pueblo ahí que le da igual perder la cabeza. Se levanta un pueblo que le da igual no vivir en paz en este mundo. Se levanta un pueblo que le da igual la prisión. Se levanta un pueblo que le da igual los azotes. Se levanta un pueblo que le da igual perder el trabajo. Se levanta un pueblo que le da igual otra cosa, que es el pueblo de Cristo. Y que cuando todo el mundo dice, está bien que adoréis a vuestro Dios, pero rendíos a César, ese pueblo no se postra.
Dice, sí, vamos a adorar a nuestro Dios, pero a ninguno más, porque solo Dios es digno de ser adorado. Y empiezan los problemas. Empiezan las espadas en el cuello a decir, niega a Cristo y vive, o muere. Y de ahí empieza el martirio de muchos creyentes. Mira qué texto leeremos también, Hebreos 10, 32 al 34. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha Mira que soportaban, una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo, ¿qué eran hechos? ¿Y qué se hacía en el Coliseo? Un circo. ¿Con quién? Con nosotros. Y digo nosotros porque son nuestros hermanos. Porque, hermano, tú vives una fe muy cómoda en España. Tú vives una fe muy cómoda en Latinoamérica. Pero para que nosotros hoy estemos aquí con esta libertad, hay gente que ha dado sangre. Hay gente que no se ha rendido. Y yo no entiendo cómo nosotros somos capaces de rendirnos hasta ante ideologías de este tiempo, cuando nuestros hermanos no se rindieron ante las espadas de Roma. Y nosotros nos rendimos a la mínima presión del trabajo. Ay, no digo nada, que me miran mal. Esa gente perdió el cuello, hermano. Perdió hijos, perdió maridos, esposas. Pero no se postraban, a no ser que fuera ante el Señor. Fueron hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones. Hermano, cosas que se hacían en el Coliseo, devorados por fieras, habrán visto películas. Soltar a creyentes a correr y soltar a los leones. Es triste ver eso, aunque nosotros las imágenes que veamos sepamos que son películas, lo sentimos como si fuera real. Devorados literalmente, bebés descuartizados por el suelo y su madre viendo cómo un león le muerde la cabeza a un bebé. Otras cosas que se hacían, quemados vivos. Y si no en Roma, antorchas humanas. Se les llenaba de aceite y se les prendía fuego. Y de antorchas por la calle. Tú pasabas por una calle y veías a cristianos arder para iluminar la calle. ¿Qué más cosas? Hervidos vivos. Hervidos vivos. Así como a veces hasta nos duele cuando se echa la langosta o un cangrejo en el agua hirviendo. Imagínate una persona echada a un caldero lleno de agua hirviendo y no poder salir. Todo eso le pasaban. Sacaban a los gladiadores con espadas, con un montón de armas brutas, llenas de clavos y de pinchos, y 4 cristianos en sandalias. Y a correr mientras Roma se reía. Y les iban dando golpes y los mataban para que tú y yo estemos aquí. Y solo por una cosa. Porque les valía más no negar a Cristo que vivir. Daban valor más a ser leales al Señor que a su propia vida, porque habían entendido una cosa: quien no es capaz de dejar madre, padre, esposa, esposo, hijos o hasta su propia vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Y ellos lo entendieron, porque ellos no recibieron el mensaje de Jesús te ama. Ellos recibieron el mensaje de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Ellos sabían que Dios los amaba, pero sabían a lo que entraban cuando decían sí al Señor. ¿Saben por qué mucha gente hoy se bautiza y se desvía, se bautiza y se desvía? Porque no eran creyentes. Porque hoy es fácil ser cristiano. Me emociono, me bautizo. Me he cansado de la fe. Me he cansado. En aquel entonces decir sí creo era cuestión de morir al día siguiente a lo mejor. La gente no jugaba a ser cristiano, porque ser cristiano te podía costar la vida. La gente, eres cristiano, la gente tenía miedo de responder. Ahora dices que sí, ¿y qué? ¿Me vas a tomar qué? ¿Por un creyente loco? Nada más. Allí les costaba la vida, un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿El qué? Les quitaban las cosas. Hermano, ¿ves qué vida era esa? Te levantabas cada mañana sin saber si vivirías todo el día. Salías a la calle sin saber si te asaltaba un soldado, te preguntabas si eras creyente y morías esa tarde. Llegaban a tu casa, sois creyentes, todo fuera, te lo robaban y no podías protestar. Hermano, tu corazón no podía estar ni en la vida, ni en las cosas, ni en el trabajo, ni en el futuro, ni en la casa. Tu corazón solo podía estar en Cristo. Esta carta nos va a dar muchas enseñanzas.
sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Por qué les daba igual eso? Llévate la plata, llévate el oro, llévate lo que he ganado en toda mi vida. Lo que me espera es mejor. O sea, te estás llevando cosas, pero no te puedes llevar lo que solo Dios me ha dado. Te puedes llevar la gloria eterna. Por eso a ellos les daba igual despojarme de mis bienes, no importa. No me puedes despojar, como dice el autor, de una mejor y más duradera posesión, la gloria eterna en Cristo. Así que vemos un tiempo de espectáculo, fuerte persecución, y por eso, por la época, entendemos que sería la propia de Nerón. Y además, como hemos dicho antes, vemos que Timoteo había salido de prisión. Hebreos 13:23 dice: sabed que nuestro hermano Timoteo, por ese versículo yo descarto a Timoteo como autor, porque nadie hablaría de sí mismo así. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os he de ver. Es decir, el autor dice que Timoteo ha sido puesto en libertad, y si Timoteo no tarda, el autor les podría ver en algún momento, pero seguimos sin saber quién es. Muchos siguen hablando de Pablo por eso. Hay muchas dudas alrededor de la autoría, pero sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, sabemos 64, 65 después de Cristo aproximadamente, sabemos el contexto de persecución, de espectáculo público hecho con los cristianos, de dolor, de despojarle de todo lo que tenían. Y ahora la pregunta es, los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues los destinatarios de esta carta pueden ser dos: o un grupo concreto de judíos convertidos a Cristo, o todos los judíos convertidos a Cristo que haya en aquella época. Yo soy partidario de pensar que era para un grupo en concreto, que la carta llegó no a todos los judíos convertidos a Cristo, pero a un grupo en concreto, de una zona en concreta que sí se había convertido al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros vemos eso? Porque todo lo que se escribe en la carta tiene que ver con el proceder judaico, los sacrificios, los pactos, Moisés. Empiezan a aparecer personajes, obras y cosas prácticas que un judío tiene arraigadas en su pasado, y lo que está haciendo esta carta es decirles que Cristo es mayor. Sacrificios, Cristo es el mejor. Moisés, Cristo es mayor. Los ángeles, Cristo es mayor. El antiguo pacto vuestro, el nuevo pacto en Cristo es mejor. Si te das cuenta, no es una carta propia para un gentil, porque un gentil no ha practicado el antiguo pacto, un gentil no ha hecho sacrificios, un gentil no tiene a Moisés como un judío lo tiene, un gentil no ha hecho ofrendas, no ha hecho holocaustos, un gentil no sabe nada. Un gentil puede haber adorado a Atenas, puede haber adorado a Afrodita, puede haber adorado a Zeus, pero no sabe de esas cosas. Pero ¿a quién le están diciendo? Esto es mayor que Moisés, esto es mayor que el antiguo pacto, este es mayor que todos los sacrificios. Eso es bueno para un judío, pero concretamente para un judío al que están presionando a volver a ser judío. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque hemos dicho que los judíos no tenían problema con Roma. El grupo judío tenía, el mayor problema que tenía con los que se convertían era que volvieran, como algunos dirían hoy, a las raíces hebreas. Porque hoy hay muchos por ahí que cogen a cristianos que todavía no tienen fundamento en el evangelio y quieren que vuelvan a las raíces hebreas. Hay páginas hasta en internet que se llaman así, volviendo a las raíces hebreas. Y este grupo judío presionaba a judíos que se habían convertido a Cristo a volver al antiguo pacto, a volver a lo antiguo, a volver a los rudimientos de antes, a dejar lo que habían conocido, haciéndoles pensar que lo de antes era lo válido. Y por eso el autor les deja claro que lo que es ahora en Cristo es mucho mayor. Hebreos 10, 19 y 20 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, mira que dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, para ellos todo eso es importante.
entrar a la presencia de Dios. Solo puede entrar el sumo sacerdote. Nosotros no podemos entrar. Solo el sumo sacerdote puede atravesar el velo y ir al lugar santísimo. Ya, pero ahora nosotros tenemos otro camino, un camino en Cristo, en un velo que se rasgó una vez y ya está, el velo de su propia carne. Eso para un judío tiene sentido. Para un gentil que no sabe, ¿qué es el velo para un gentil? ¿Qué es el lugar santísimo para un gentil? No sabe del que estás hablando, pero para un judío es muy importante. Hay un autor que se llama Walter Martin, fue el fundador del Instituto de Investigación Cristiana, que en un tono sarcástico dijo esto del libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndoles a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Interesante. Porque el autor conoce todo lo que tiene que ver con el pueblo hebreo. Probablemente es hebreo. El autor se dirige a un pueblo que conoce lo que es el contexto hebreo y por eso decimos que son judíos que se han convertido a Cristo. Y lo que les están haciendo es que sigan comportándose como antiguos hebreos. Y el autor, que es hebreo, le dice a los destinatarios que son hebreos que dejen de comportarse como los hebreos que han sido toda la vida y que acepten lo nuevo en Cristo. Lo nuevo en Cristo. Y algo que le dolerá mucho escuchar a un judío, lo nuevo y lo mejor en Cristo. Así que ya tenemos autor, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Desconocido, anónimo, fecha. Muy bien. ¿Por qué fechas así? ¿Qué cosas hemos dicho? ¿Qué datos hemos dado? Manos arriba, sí, voy a saltando a preguntas. Gobernaba Nerón. ¿Qué más? José Miguel. Todavía no habían cesado los sacrificios por cómo estaba ese texto escrito. ¿Y cuándo cesaron los sacrificios? 70 después de Cristo. ¿Quién acaba de salir de prisión? Timoteo. ¿Qué estaba pasando con los cristianos? Bien. Destinatarios. ¿Quiénes eran? ¿Gentiles? Judíos convertidos. Muy bien, hermanos. Vamos ahí. Vamos al siguiente punto. El tema principal de Hebreos. ¿De qué se trata Hebreos? La gran pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y lo podríamos resumir de esta manera: la supremacía y la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a ver todo lo que vamos a ver. Hebreos 1. Veremos a Cristo como la revelación final de Dios. Como hemos leído, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en el pasado a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. En capítulo 1 veremos Cristo como la revelación final de Dios. Pero también veremos en el capítulo 1 Cristo como superior a los ángeles. Hebreos 2, ¿qué veremos en Hebreos 2? A Cristo coronado de gloria y de honor. Maravilloso. Hebreos 3, un personaje muy importante para los judíos. Cristo mayor que Moisés. Cristo superior a Moisés. ¿Y qué era Moisés para un judío, hermano? Era el ejemplo, el gran libertador, el dador de la ley. Y de golpe se presenta a Cristo como alguien que está muy por encima de Moisés. Hebreos 4, veremos dos cosas. La primera, muy importante, Cristo, el reposo de Dios. Porque para un judío el reposo estaba en un día. Para el cristiano el reposo está en Cristo. Pero veremos otra cosa, que Cristo es superior a los otros sacerdotes. Porque una de las figuras más importantes para un judío es la de un sumo sacerdote. Porque eran ellos los que hacían los sacrificios por el pueblo. Eran ellos los que intercedían, ¿verdad?, por Dios. Intercedían por el pueblo, perdón, ante Dios. Algunos creen que todavía los pastores somos eso. Cuando vienen, pastor, habla con Dios. Pastor, ves a hablar con Dios de mis problemas. Digo, no, hijo mío, lo de los sumos sacerdotes se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Habla tú. Habla tú. No desprecies ese maravilloso regalo que te han dado. Ves tú. ¿Ves tú? Porque hay mucha gente que no ora y sigue corriendo a los pastores. Ora por mí, ora como si todavía solo uno tuviera acceso. Gracias a vosotros que tenéis a un mediador entre Dios y caminando por fe.
Marcos Maciel, ¿no? O yo. No, es Cristo, hermano. Es Cristo. Y Cristo no solo es mediador, sino que te ha dado acceso al trono de la gracia. Sí, está bien orar unos por otros. Está bien decirle a un hermano, ora por mí, hermano, ora por mi carga, ora por mis problemas. Pero no pensando que tú no puedes hacerlo. No pensando que, no, es que mira, yo en mi oración es tarifa plana, la tuya es fibra óptica. A mí a veces no sé ni si llega al trono, creo que se queda por el segundo cielo. Pero la tuya, pastor, tú tienes cara espiritual, tú tienes cara de que oras y ya se ha escuchado. No, hermanos, ¿qué pensamiento tenéis? A veces la gente ve a los pastores como un mediador, como un chamán, como un intermediario. No, pastor, habla tú, intercede tú, ruega tú. No, hermano. Miren, los judíos tenían a Moisés muchas veces como esa figura de mediador. ¿Recuerdan una vez que había una batalla y Moisés levantaba los brazos? ¿Y qué pasaba? Ganaba el pueblo, ¿verdad? Mientras Moisés tenía los brazos, ¿cómo? Bien. ¿Pero qué le pasaron a los brazos de Moisés? Nunca pongas la confianza en los brazos de un hombre. No, pero vienen dos. Eso muestra que los hombres nos necesitamos, pero que al final dependemos de él. Porque al final, tú me lo levantas a mí, ¿quién te lo levanta a ti? Tú también te vas a cansar. Al final nos los vamos a levantar todos los brazos, porque tenemos que reconocer que los brazos de los hombres se cansan. Que solo somos hombres. Que sí, que hay que orar unos por otros, pero que no tenemos un poder especial. Los pastores no tenéis un poder especial, no, tenemos una responsabilidad especial. Velar por el pueblo, cuidar al pueblo, pastorear al pueblo, pero la fe tiene que estar puesta en el pastor de pastores. En aquel que los pastores un día rendiremos cuentas. El príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Así que una de las cosas que hay en el capítulo 4 es que Cristo es mayor que los sacerdotes. Es interesante porque veremos que los sacerdotes tenían que hacer sacrificios por sí mismos. Antes de presentar los sacrificios por el pueblo, ellos eran pecadores. Primero tenían que limpiarse de sus propios pecados. Pero Cristo es mayor. Porque Cristo nunca tuvo que presentar un sacrificio por sus pecados. Porque Él fue perfecto. Así que veremos eso en el capítulo 4. ¿Qué veremos en el capítulo 5? A Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y todas las cosas que vemos en los sumos sacerdotes veremos que están en Cristo. El mediador, Cristo. El que intercede ante el Padre, Cristo. El que hace el sacrificio, Cristo. El que vierte la sangre, Cristo. Cristo será nuestro sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7 veremos un personaje muy curioso. Cristo y Melquisedec. El gran hombre que hasta hoy nadie sabe quién es. Es tan anónimo casi el autor como Melquisedec. Pero es interesante, Melquisedec es la persona que suelen utilizar para seguir dando el diezmo hoy. Porque así como un gran hombre de Dios le dio los diezmos a Melquisedec, dicen, Melquisedec representa a Cristo. Eso significa que nosotros debemos darle los diezmos también a Cristo. Y no digo que no, veremos que Melquisedec apunta a Cristo. Otros dicen directamente que Melquisedec era una personificación de Cristo. Pero la realidad es que eso no sirve para los diezmos. Porque si leyéramos y leeremos el texto, los diezmos que le dio fue de un botín de guerra, no cada mes. Hubo una guerra, hubo un botín y le dio una parte del botín. No le digo cada mes el botín de una guerra. Así que está muy cogido con pinzas eso para lo del diezmo. Muy cogido con pinzas. Pero veremos a Cristo y Melquisedec. En Hebreos 8 veremos Cristo como el sumo sacerdote del santuario celestial. Eso también es algo muy importante. Porque para los judíos el santuario era una figura terrenal. Y veremos eso, un santuario terrenal, pero un santuario donde hay un sacerdote mayor. Un santuario celestial. En Hebreos 8 veremos a Cristo como mediador de un mejor pacto. Mejor pacto. Porque nosotros entendemos que solo hay dos. El antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo. Y que ese nuevo pacto no solo es nuevo, sino que es mejor. Afirmado, como dice, en mejores
promesas, en mejores promesas. En Hebreos 9 veremos dos cosas para mí importantes. La primera, la sangre de Cristo para el nuevo pacto. Veremos que ese nuevo pacto solo se sella con una cosa, la sangre de Cristo. Y aprovecharemos para apuntar al texto que este domingo leeremos en el culto, que toca Cena del Señor. Tomando el cáliz, dijo: esta es mi sangre. ¿Qué era esa sangre? La copa del nuevo pacto, el sello del nuevo pacto. Su sangre era el sello del nuevo pacto. ¿Y qué veremos también en Hebreos 9? Cristo como el sacrificio definitivo. Tienes nombre de película, ¿eh? El sacrificio definitivo. Pero es así, porque ¿qué pasaba con los sacrificios por los pecados? ¿Cada cuánto se tenían que hacer? Y si Cristo no hubiera venido, se deberían seguir haciendo. Porque la gente hacía el sacrificio, calmaba la ira de Dios, se daba la vuelta y ¡ay! ¿Queda cordero? Es que era así. ¿Te imaginas hacer un sacrificio por tus pecados, llegar a casa a tu mujer? ¿Te has lavado los pies antes de entrar, que los traes llenos de polvo de la tierra del desierto? ¡Ay, mujer! ¡Ay, otra vez para allá! Dame otro cordero, dame otro cordero. Si los de Greenpeace hubieran existido en aquel tiempo, se estarían volviendo locos. Pero era así, no servía de nada, hermano. Calmaba la ira de Dios, pero al momento, otra vez, otro. ¿Por qué? Porque no cambiaba el corazón. No cambiaba el corazón. El hombre solo seguía el protocolo. Solo seguía el protocolo. Si al hombre le dijeras que si viene el domingo al culto satisface la ira de Dios y así calma la ira de Dios, la gente, aunque no fuera creyente, vendría el domingo por precaución. Pero luego seguiría viviendo a su manera. Pero vendrían todos los domingos. Y hay mucha gente que lo hace así. Hay mucha gente que no habla con Dios, no ora a Dios, no busca a Dios, pero el domingo viene al culto porque su conciencia se queda tranquila, en plan, es mi sacrificio. Creen que llegarán el día en que estarán delante de Dios y le dirán, pero yo el domingo iba. Pero eso no salva. Eso no salva. Así que Cristo se presentará en el capítulo 9 como el sacrificio definitivo. Un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. En Hebreos 10 veremos a Cristo como mayor que la ley, pero concretamente para una cosa, para quitar los pecados. ¿Por qué? Porque la ley era perfecta, ¿verdad? El mandamiento es bueno, es santo, es justo, pero el problema nunca estuvo en la ley. La ley del Señor es mala. Déjame decirte una cosa, la ley del Señor se puede cumplir. ¿Qué dirían? Que levante la mano el que diga si la ley de Dios se puede cumplir. El que diga que sí, que levante la mano. El que diga que no, que levante la mano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dios da algo que no puede cumplirse? Tiene sentido. ¿Cómo Dios te va a dar algo que sabe que tú no puedes cumplir? La ley es cumplible si nosotros no fuéramos pecadores. El problema no es la ley. La ley una persona santa la puede cumplir. La ley la cumplió Cristo, hermanos. ¿Cómo no se va a poder cumplir la ley? Y no la cumplió siendo Dios. La cumplió siendo totalmente Dios y hombre, para que viéramos que un hombre también podía cumplir la ley. Pero nosotros somos pecadores, Él no. Cuando te pregunten si la ley se puede cumplir, la respuesta es sí, porque si no, ¿qué hizo Cristo? El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Y la ley era para muchos como un cerco, como una prisión de normas. Pero cuando le abres la puerta al prisionero, vuelve a matar. ¿Sabían que la iglesia para muchos es una cárcel? Que la gente está enfadada en la iglesia. No soporta venir a la iglesia, no soporta la predicación, porque en el fondo la iglesia para ellos es una carga, es una cárcel. Me hacen sentir pecador, me hacen sentir mal, me prohíben vivirlo como me da. Y cuando le dices, oye, haz lo que quieras, te pueden decir, en el mundo se está mejor, en el mundo no te juzgan. ¡Claro! Si pecas como el mundo feliz. Dile al mundo que anda mal, ya verás si no te juzgan. Dile al mundo que peca, ya verás si no te juzgan.
Dile al mundo que están torcidos, que están yéndose al infierno, que van condenados, que su juicio está mal ante los ojos de Dios. Dile al mundo y verás si no te juzgan. El mundo no te juzga mientras seas del mundo. Y la iglesia tampoco te va a juzgar mientras vivas como un creyente. Pero si no, la iglesia va a denunciar tu pecado. Claro que sí. La diferencia es que el mundo solo te juzgará buscando que seas como ellos, y la iglesia te denunciará el pecado buscando que agrades a Dios. Pero la realidad, hermanos, la realidad es que las normas no cambian a la gente. Porque hay hermanas que en el culto se ponen falda y luego salen en otro ambiente y se ponen short. Porque cumplen normas, pero Cristo no ha cambiado el corazón. Hay gente que tiene 2 armarios. Hay gente que si el pastor se sube a su coche porque van a un sitio, pone alabanzas. El pastor se baja, pone los 40 principales. Pura hipocresía. Cumplo normas cuando estoy con la gente que pone las normas. Pero cuando me das libertad soy yo mismo. El cumpleaños es de cristianos. Pues celebrémoslo a lo cristiano. Cantemos alabanzas, hagamos bonito. Hoy es el cumpleaños de mi primo el mundano. Pues bailemos bachata. Pero esos no son cristianos que se acoplan al mundo. Esos son mundanos que pasan tiempo en la iglesia. Porque el cristiano no se rinde a este mundo. Podemos estar con mundanos. Ojo, podemos estar con mundanos. Jesús estuvo en las bodas de Caná y yo no creo que todo el mundo allí fuera un fiel devoto. Pero podemos estar entre ellos y ser luz para ellos. Cuando tú sabes quién eres, tú puedes estar en Babilonia sin pecar como los caldeos. Cuando tú sabes quién eres, tú puedes estar en Babilonia y no doblarte a la estatua de Nabucodonosor. Cuando tú sabes quién eres, tú puedes estar en el palacio del rey y no comer de los manjares del rey. ¿Por qué? Porque tu identidad está en Cristo, no en el entorno. Y hay gente que es de una manera dependiendo con quién está. Porque la ley, las normas, no cambian a la gente. Solo hacen que se camuflen. A veces por conciencia, a veces por vergüenza, a veces por reputación, pero solo hace que actúen. La mayoría de personas que nosotros decimos se ha desviado, nunca fueron. Solo que durante un tiempo se sentían en una cárcel y a la que alguien les dijo, mira, ya puedes hacer lo que quieras, fueron corriendo a donde querían ir desde el principio. Si a ti ahora te dijeran que vamos a un prostíbulo, irías. Si ahora yo soy tu pastor y te digo, hermanos, mira, mañana es el cumpleaños de mi esposa, quería celebrarlo con los varones, toma unos cubatillas. Algunos me mirarían como, está loco. Pero otros dirían, bueno, pero si es el pastor, él sabrá por qué lo pide. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Algún listo usaría hasta la Biblia. Porque la Biblia también sirve para trampas. El Evangelio de la Prosperidad no usa el Corán, El Evangelio de la Prosperidad usa la Biblia. Porque todo ladrón encuentra un versículo. Todo ladrón. Todo falso apóstol te dirá, mira, hay un versículo que pone, y vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Mira qué listo. Siempre encuentran uno los pillos. No les gusta el de Pedro diciendo, no tengo oro ni plata. Ese lo omito. Hermanos, la ley no cambia. La ley pone límites. Solo cambia el corazón Cristo. Solo cambia el corazón Cristo. Va a llegar un día en tu proceso de santificación que en vez de ver el mundo como algo que te tienta, vas a ver el mundo como algo que ni te explicas cómo te pudo gustar. Yo recuerdo en mi conversión que tenía luchas con algunas cosas y seguimos luchando con el carácter, con el orgullo, pero hay cosas que ahora miro y digo, en serio, miren, yo solía fumar marihuana, hachís, nada de drogas más sintéticas o peores, pero lo que nosotros consideramos que ni droga era, pero es droga. Y ahora simplemente el olor me da náuseas y pienso, ¿en serio? Por lo asqueroso que es, ¿cómo podía relajar eso y como casi necesitarlo?
Yo ahora veo gente en un vídeo o en una serie, una película, en alguna escena, en una fiesta desalocada entre jóvenes llenos de alcohol, así como un poco tipo lujuria, y veo y digo, ¿cómo me podía divertir eso? Te lo digo en serio, hermano, a mí ahora me sueltas en medio de una discoteca y voy a ser la persona con la cara más amarga ahí. No me vas a ver sudando como, ay, no, no, voy a decir, sacadme de aquí, por favor. Si ya voy al chonero y me parece que la música está muy alta mientras como, que me entran ganas de ir al restaurante y decir, la comida está buena, pero me apagas el reggaetón ya, por favor, que me está estropeando la comida. Pero no puedo, no soy el dueño de los restaurantes. Pero me pasa algo que antes te subes a la mesa y bailas, ahora te parece una locura. Pero eso no lo hace la ley. Eso lo hace el Espíritu Santo en el corazón. Tu hijo, si le pones normas, puede llegar a vivir que parezca un cristiano. Pero tú debes rogar que nazca de nuevo. Porque si no va a ser otro que parecía cristiano y cuando cumple 18, ay, mi hijo No, tu hijo nunca fue. Tu hijo cumplía normas. Tu hijo era un buen muchacho en el mundo, considerado en el mundo, un buen muchacho. Le decías a las 10 y a las 10. Iba a la iglesia y ni reclamaba. Tenía hasta educación, buenos valores, claro, lo han criado unos cristianos. Es normal que sea educado con buenos valores, pero a la que le dijiste, ahora eres mayor de edad, ahora tú tomas tus decisiones, ahora te independizas. Él hizo lo que el corazón le pedía. Ya no cumplía las normas de papá, ahora ya seguía su propio corazón. Las normas están bien, yo no digo, ahora no le ponemos normas a los niños. Claro que sí, pero sobre todo predica el Evangelio. Sobre todo ora a Dios por su vida. Hay gente que tiene hijos obedientes, pero no cristianos, y creen que son cristianos. Tú necesitas que tu hijo nazca de nuevo. Para eso necesita venir también a la iglesia, a escuchar el Evangelio. A escuchar el Evangelio. En el capítulo 11 ya veremos otras cosas, porque los 3 últimos capítulos son más quizá para nosotros. En el capítulo 11 veremos a lo que conocemos mucho como los héroes de la fe. Sin embargo, Cristo es mayor, porque esos héroes de la fe que veremos, todos fallaron. Son héroes, pero todos fallaron. En el capítulo 12 veremos la carrera y la perseverancia cristiana. Volveremos a hablar de perseverar, de estar firmes. Y en el capítulo 13 es un capítulo que normalmente tiene el titulito de deberes cristianos. Deberes cristianos. Así que lo que vemos en todas esas figuras es que apuntan mucho al antiguo pacto, ¿verdad? Sacerdotes, sacrificios, ley, pacto. Y eso es lo que nos hace pensar que era para hebreos, que estaban siendo presionados a dejar lo que habían recibido en Cristo para volver a las antiguas costumbres. A dejar a Cristo para volver a sus sacerdotes, a dejar a Cristo para volver a Moisés, a dejar al nuevo pacto para volver al antiguo, a dejar a Cristo como el gran sacrificio para volver a hacer sacrificios. Un poquito quizá parecido a lo que estaban sufriendo los gálatas con los judaizantes, a los que Pablo les escribe como diciendo, miren, al final temo que lo que haya hecho por vosotros sea en vano. Habéis recibido el Evangelio y estáis volviendo casi a circuncidaros. Una locura. Así que ahí vemos los temas que estaremos viendo. Otro punto que he querido poner en este resumen es el lenguaje más común utilizado en esta carta. Las 3 cosas que veremos más comunes en la manera como se expresa el autor es la primera, una cosa que llamamos exaltación. El autor va a estar constantemente exaltando a Cristo. En segundo lugar, veremos contrastes. Me gusta porque Santiago está pegadito en la Biblia, ¿verdad? Y Santiago es un libro lleno de contrastes, ¿sí o no? ¿De qué? Vimos la lengua, ¿verdad? El anterior jueves. Ahora este jueves, para los que vengan, toca sabiduría. Sabiduría. Y Santiago volverá a hacer contrastes. La sabiduría de lo alto, que así se titula el mensaje, y la sabiduría que Santiago llama terrenal y diabólica. Así que Hebreos también hace contrastes entre algo y algo mejor, esto y esto mejor, esto y esto mayor. Y Hebreos tiene otro lenguaje que aparece varias veces, no tanto, pero varias, que son advertencias. Si se dan cuenta, hay 2 capítulos de Hebreos que son los más utilizados para advertir de la posible pérdida de la salvación.
concretamente un texto que está en Hebreos 6 y un texto que está en Hebreos 10. Y me gustará llegar ahí, porque como llegaremos poquito a poco, veremos que no son amenazas. Y podremos entenderlo bien y explicarlo de una manera correcta. Lo que debemos hacer más en esos textos, sobre todo, será preguntarnos si lo que describe esos textos son gente que ha nacido de nuevo o gente que solo ha tenido experiencias con la religión. Hay una cosa interesante. Muchos llaman a Hebreos, lo llaman carta, algunos lo llaman epístola, pero normalmente esto se usaba cuando iba para una iglesia en concreto. Pero casualmente, Hebreos, muchos teólogos consideran que no se debería llamar carta, ni se debería llamar epístola. Muchos teólogos creen que Hebreos es más un sermón. Es el mensaje de un pastor diciéndole a la congregación que sirva a Cristo Jesús y lo adore. Porque veremos que es un mensaje muy pastoral. Apunta a Cristo, pero también te llama a vivir una vida de santidad, te llama a cuidarte, te llama a buscar al Señor, te llama a luchar con el pecado, te llama a perseverar. Así que es más un sermón que otra cosa. El próximo punto que quiero ver, ya me estoy quedando sin tiempo, yo soy malo hasta para dar introducciones, yo tengo que cambiar esto. Hermanos, denme un par de años y aprendo a predicar rápido, se lo digo en serio, pero un par de añitos. Los temas más destacados de la carta, del libro o del sermón de Hebreos podrían ser En primer lugar, son palabras que yo he visto que aparecen mucho. Y cuando una palabra aparece mucho, es que es importante. Entonces, una palabra que aparece mucho, y hablando de contrastes y exaltación, es la palabra más o mayor. Es una palabra que aparece muy seguido, apuntando a Cristo como algo más grande o mayor que otra cosa que ellos podían conocer. Vamos a ver dos ejemplos. Hebreos 3:3, porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Mayor gloria, más gloria, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Lo bonito de Hebreos son esas expresiones. Digno de más gloria que Moisés. Porque el constructor de la casa tiene más gloria, más honra que la casa. ¿Quién es el creador de Moisés? Es Dios, es Cristo. ¿Cómo va a tener más gloria la criatura que aquel que lo creó? Hebreos 6, 13 al 16 dice, pero pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno más grande, por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Otra palabra que aparece mucho, mejor o superior. La palabra mejor o superior aparece 12 veces en el libro de Hebreos. 12 veces en el libro de Hebreos. Vamos a ver 3 ejemplos. Hebreos 1:4 dice, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dependiendo de la traducción pone superior, pero es lo mismo, una exaltación mayor, superior, mayor, mejor. Así que vemos otro, Hebreos 8:6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, tanto mayor, tanto superior, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, un mayor pacto, un pacto superior, establecido con mejor. ¿Ven cuánto aparece en un solo versículo? ¿Ven cuánto aparece? Un ministerio mejor, en un pacto mejor, con promesas mejores. Hebreos 9:23, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así que esa palabra también es importante. 12 veces aparece en Hebreos, la palabra mejor o superior. Pero ahora hay una palabra que aparece 33 veces. En un libro, 33 veces, la palabra fe. La palabra fe.
Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Hebreos 10:38, mas mi justo vivirá por la fe. ¿De qué libro le suena? ¿De qué libro le suena? ¿Nadie viene los domingos? Habacuc. A lo mejor vienen al grupo de Mark. No, pero si nos vamos turnando, lo tendrían que saber. Pero aparece más de una vez en la Biblia ese versículo. Pablo también lo cita alguna vez. Algunos creen que Pablo, pero mi alma no se, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Hebreos 11:1-3. Este es el que casi todos los cristianos lo saben de memoria, ¿verdad? Después de Juan 3:16, este está ahí en el ranking de los top 5 versículos memorizados por cristianos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Así que la palabra fe veremos que es una palabra que aparece muy, muy seguido. Y no quería olvidar esta, porque es una palabra que también aparece 17 veces. 17 veces, no son pocas, y es la palabra pacto. La palabra pacto, una palabra muy importante para Dios y su pueblo. Hebreos 7:22 dice, por eso Jesús ha venido a ser un fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:9-10 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 9:20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. O Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Así que palabras que vamos a ver mucho: mayor, superior, mejor, fe, pacto. Así que para que tengamos una idea. Y quiero acabar con 2 últimos puntos y nos vamos a casa. Acabo bien, estoy mejorando, Hoy se van a ir puntuales. Hoy cenan a las 9:30 y corren. Una cosa importante son 5 advertencias severas que hay en Hebreos. Por eso creo que es un mensaje pastoral, porque tiene advertencias y los pastores suelen advertir. Así como un padre advierte a un hijo, cuidado con quién andas, no te juntes con fulano. Los pastores tenemos tendencia a ser el pesado de la iglesia. Seguramente quien mejor te caiga en la iglesia nunca será tu pastor. Es más, dirás, es mi cumple, voy a invitar a algunos hermanos. El pastor no pasará por tu cabeza, a no ser que quieras cumplir para que él no se siente mal. Pero normalmente no, porque va a ser el que va a llegar a tu fiesta a decir, hermano, ha faltado un poco de palabra, ¿no? Y tu mamá, ¿para qué lo invitamos? ¿Para qué llevamos al tío este? Que parece que en vez de disfrutarme uno anda, ¿verdad? Y siente que el pastor lo está supervisando. A ver, ¿están dando recto? ¿Están dando torcido? Pero hermano, tienes que entender que soy la persona que Dios ha elegido, por lo menos mientras estés aquí, para ser el pesado que cuida de tu vida. Porque tú también eres el pesado para tus hijos. Porque en el cumpleaños de tus hijos, si pudieran elegir, solo estarían con sus colegas. Porque tú vas a estar más vigilando que no se rompa nada. Vigilando que, hijo, la música, bájala que se queja la vecina. Hijo, que pongan posavasos. Hijo, que no cojan eso. Hijo, ¿y tú para qué mando a mi madre quedarse en mi cumpleaños? Mamá, déjame celebrarlo con mis amigos. Pues yo tengo ese papel en tu vida. Sé que igual no te parece muy agradable, pero estoy convencido que así como un hijo crece y luego te da las gracias de gracias por cuidarme, muchos dentro de unos años dirán, pastor, gracias. Porque sabemos que en el fondo lo hacía para que estuviéramos bien con el Señor. Hermano, solo quiero decirte una cosa y te lo digo con el corazón de un pastor. Cuando yo te corrija, nunca disfruto con ello. Jamás. La parte más amarga de mi ministerio es corregiros, porque a nadie le sienta bien.
Y a mí no me gusta hacerlo. Pero me toca esa parte amarga porque tengo que cuidar tu vida. Me tocará darte una palmadita cuando te asciendan en el trabajo, una palmadita cuando acabes la carrera, pero también me tocará corregirte cuando algo no esté bien. Pero todo tienes que entender algo. Cuando tu pastor te llame la atención es porque ama tu alma y porque quiere lo mejor para tu vida. Nunca voy a perder mi tiempo para amargarte el día. Nuestro tiempo es poco, hermano. Y si dedico 5 minutos para corregirte es porque creo que es por tu bien. Pues si no, me pondría una película. Volvamos a las advertencias. 5 advertencias importantes. En Hebreos 2 hay una advertencia contra los que se desvían y descuidan a Dios. Contra los que se olvidan de Dios y van dejando a Dios de lado. En Hebreos 3 y 4 veremos otra advertencia, en este caso contra la incredulidad, contra la gente que no cree, que no pone su fe. En Hebreos 5 y 6 veremos otra advertencia, y en este caso una que será buena aquí, porque es normal que siempre haya gente con ese problema, y es una advertencia contra la inmadurez espiritual. Hermano, tu deseo no solo es ser creyente y conocer un poco de Dios, nuestro deseo es que madures en la fe. Hay gente que es cristiana y como no está madurando en la fe, sigue cometiendo errores de recién convertido. Porque de un recién convertido tú esperas una palabra mal dicha, una decisión tonta, porque dices, ¿y cómo nos miramos y nos decimos? Es nuevo, hay que tener paciencia. Pero ¿qué esperamos del creyente? Madurez en sus decisiones, madurez en su obrar, madurez en su actuar, madurez en muchas cosas que vamos madurando en el Señor. Y hay una advertencia contra los que se afirman en seguir en una inmadurez. Dios quiere que maduremos. En Hebreos 10 veremos otra advertencia, la advertencia contra los que permanecen pecando. Ahí está uno de los textos que se suele usar para perder la salvación. Pero es interesante porque la Biblia dice que los que permanecen pecando o los que practican el pecado son del diablo. No que se irán con el diablo, no que se los llevará el diablo, sino que ya son de él. Porque el creyente puede pecar, pero no lo practica. El creyente puede caer, pero no se queda en el suelo. Como alguien lo definió una vez, la oveja se puede manchar en el lodo o meter en el lodo, pero solo el cerdo se revuelca en él. Y la advertencia, la quinta y final, Hebreos 12, es una advertencia ya severa contra los que directamente rechazan a Dios. Contra los que rechazan a Dios. Así que eso es todo el panorama de lo que nos vamos a ir encontrando. ¿Tienen ganas? Interesante, ¿verdad? Aprenderemos mucho a nivel doctrinal, mucho llamado de Dios a la santidad, a una vida piadosa. Probablemente casi todos los textos que nos conduzcan más en nuestra vida cristiana serán al final, porque como hemos visto son los capítulos finales, los 3 últimos. Pero al menos vendremos cada martes y saldremos diciendo por la puerta, qué grande es Jesucristo. Qué grande es Jesucristo. Pero antes de irnos, yo quiero irme con otra cosa. El texto que hemos usado al principio, Hebreos 1 al 4, decía que Dios había hablado a los profetas, ¿verdad? A los padres a través de los profetas y que luego habló a través de su Hijo. Pues mira cómo llega casi al final de la carta, Hebreos 12, 25 al 29, casi al final de la carta, sí que hay un capítulo después, pero casi al final mira que leemos. 25, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que empezamos diciendo que Dios ha hablado
Y una de las advertencias finales es: no rechacéis al que habla. Empezamos diciendo que en esta carta veremos algo: Dios habla. Y termina diciendo: Dios habla. Y Hebreos va a ser un libro en el que Dios nos va a hablar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos permitido tener hoy esa visión, Señor, amplia, panorámica, Señor, del libro de Hebreos. Padre, estoy expectante para poder enseñarlo, para poder compartirlo, expectante de cada cosa que mientras lo estudiamos vamos a poder atesorar en nuestro corazón. Señor, creo y te pido que después de esta enseñanza de Hebreos, después de cuando lleguemos al final de este libro, después de todos los meses que tengamos por delante, podamos salir todavía más enamorados de Cristo, viendo más su grandeza, más su poder, más su perfección, más su gloria, y que podamos seguir siendo mayores adoradores, mejores adoradores. Señor, que Cristo sea exaltado cada martes, Señor. Que Cristo sea glorificado cada martes en estos estudios, Señor, como lo intentamos hacer todos los días de nuestra vida. Padre, entregamos el resto del estudio que vendrá en tus manos y te pedimos que nos hables cada semana a través de esta enseñanza, así como espero, Señor, que nos hayas hablado ya hoy a través de esta introducción. Llévanos con bien a nuestras casas. Acompáñanos a nuestros hogares, bendice nuestro camino de vuelta junto a nuestras familias, llévanos en paz y danos una noche de descanso en tu presencia. Descansemos esta noche, Señor, que podamos descansar sabiendo que ninguna preocupación nos debe robar la paz, porque tú estás en el trono, aquel que es mayor que todas las cosas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.